@Julio Sánchez Cristo Oficial. Don José Miguel Narváez, él fue subdirector del DAS, uno de los hombres más importantes de la inteligencia colombiana. Hoy se encuentra enfrentando gravísimos cargos y por supuesto está detenido. Señor Narváez, gracias por aceptar esta visita. Julio, gracias, buenos días. Gracias a usted por buscar esta entrevista conforme a las exigencias del juez sexto, muy amable. Ha sido muy amable. Don Miguel Narváez, la última vez que yo lo vi a usted, estaba recibiendo una de las más altas condecoraciones del Ejército Nacional. ¿A qué horas la vida suya da semejante giro? Está acusado usted de ser uno de los ideólogos y más altos consejeros de las fuerzas paramilitares del país. Está acusado usted de concierto para delinquir. Está acusado usted de Jaime Garzón. Está enfrentando usted pues una de las más duras condenas que se recuerden en Colombia, sobre todo llevando usted en su billetera la credencial de subdirector del DAS, es decir, haciendo parte usted de la Agencia de Inteligencia de Colombia. ¿A qué horas da esta vuelta a su vida, doctor Narváez? Julio, el evento al que usted se refiere se desarrolló en noviembre de 2005, un mes después de haber salido de la subdirección del DAS. Tuvimos una coincidencia en el momento en que el ejército me imponía la condecoración Córdoba y a usted también. Y en ese momento ya se habían hecho unas denuncias en el desarrollo de las funciones que como subdirector del DAS desarrollé durante 4 meses, 25 días, desde el 1 de junio de 2005 hasta el 25 de octubre de 2005, día en el que fui declarado insubsistente por el presidente Uribe. En esos 4 meses, 25 días, planteé frente a las autoridades denuncias muy graves que esperaba yo fueran investigadas con profundidad como debe ser y desafortunadamente no se hizo. Luego, 3 años después, viene la retaliación en una maquiavélica organización criminal de testigos de las autodefensas que tenían vinculación directa con los cabecillas que yo había denunciado en cabeza de macaco. Y posteriormente volvió a repetir esa retaliación para el caso DAS, de las mal llamadas chuzadas del DAS, en donde a la fecha tampoco hay chuzadas. Pero, señor Narváez, a usted lo relacionan con los paramilitares y usted lo que nos está diciendo es que quienes le hacen el montaje a usted de este proceso son los paramilitares. Sí, señor. Yo denuncié ante el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, la presencia presunta, debo decir, porque yo respeto el derecho a la presunción de inocencia, de una central de inteligencia paralela en cabeza de macaco, en coordinación con el director general de inteligencia de esa época, el doctor Enrique Ariza Rivas y varios de sus funcionarios. Eso lo hice delante del fiscal general de la Nación, eso lo hice delante del doctor Jorge Noguera, que inmediatamente ordenó una investigación disciplinaria interna. Inmediatamente le entregué al fiscal general el 20 de octubre del 2005 no solamente una grabación que condensaba la confesión de un exfuncionario del DAS de nombre Carlos Andrés Moreno Roa, sino que le estaba entregando evidencia física, Julio. Yo estaba en ejercicio de funciones de policía judicial y entregué la copia del expediente 777 que vinculaba al capo del narcotráfico Wilmer Varela con algunos miembros de la fuerza pública y que había sido robado del búnker de la Fiscalía y que lo devolvía yo al fiscal Mario Iguarán en su oficina en presencia de su asesor Juan Carlos Goyeneche y del director jurídico del DAS de ese momento, el doctor Eduardo Rodríguez. No pasó nada. 5 años después debo decirle que me he ratificado en estas denuncias ante la Corte Suprema de Justicia. He tenido que denunciar penalmente por prevaricato a la fiscal sobre la cual el fiscal Mario Iguarán delegó estas investigaciones y que no hizo nada, la doctora Marta Luz Reyes, fiscal segunda delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá. José Miguel, todo esto es un montaje en retaliación por las denuncias que usted hizo. Ahora hablemos de sus relaciones con jefes paramilitares. ¿Usted conoce o conoció a Carlos Castaño? No, señor, no conocí a Carlos Castaño.
¿Qué jefe paramilitar usted conoció? A ninguno, Julio. ¿Alguna vez usted escribió un documento que le sirviera de ejercicio político a los paramilitares o al grupo de Ralito? ¿Participó usted como asesor ideológico de alguna reunión que buscara en ese momento la desmovilización de los jefes paramilitares? Jamás, Julio. Es más, quiero profundizar en algo porque se me acusa de haber dictado una conferencia de por qué es lícito matar comunistas en Colombia. Es lo más absurdo que he conocido en mi vida. Yo he dictado cientos de conferencias a lo largo y ancho del país, en todos los foros académicos o de gremios, ganaderos, palmicultores, etcétera, y jamás toqué ese tema. Yo no entiendo por qué razón, si estos jefes de las autodefensas han sacado videos, han sacado fotos, han sacado grabaciones cuando acusan, y hemos visto así algunos congresistas, ¿por qué no sacaron fotos y videos de la conferencia que yo les dicté? Segundo, ¿por qué necesitaban las autodefensas convertir lícito lo que ellos estaban haciendo desde 1981? La mención que está haciendo Mancuso, por ejemplo, de esa conferencia gira en torno al 98 al 2002. Si desde antes de 1998 había miles de personas que por su ideología habían fallecido. Pero hay otro antecedente. Mancuso, en la revista Semana del año 2003, es decir, tan pronto empezó la desmovilización por esos pactos que se generaron con el presidente Uribe, habló de que ellos no tenían ideología ni se estaban afectando por ideología. Más adelante usted mismo ha denunciado en esta emisora cómo hay una sola pretensión que confesó el mismo Mancuso y otros cabecillas como Macaco, como Don Berna, como el Alemán, como Don Mario, que es el narcotráfico. ¿Cuál ideología? Ellos no necesitaban ideología, ellos no tenían la capacidad de generar ninguna licitud en ningún acto de ellos. Y jamás se le puede atribuir a José Miguel Narváez, nunca, que haya dictado una sola conferencia en torno a ese tema. Eso es absolutamente falso. Es decir, que usted no está de acuerdo con que hay que matar a los comunistas. No, señor, no estoy de acuerdo que tenga que matar a nadie. Y nunca lo dijo. No es lícito hacerlo. Y nunca lo dijo. Nunca lo he dicho. Es más, en mi indagatoria en la Fiscalía 13 hice una profundización en relación a la teoría del injusto agresor que puede cobijar la defensa que puede tener una persona por tener la investidura, por ejemplo, de ser miembro de la fuerza pública, en un contacto armado y defendiendo intereses superiores de una sociedad que le encargó a él defenderla. Eso es otra cosa. Jorge Noguera, ¿a usted quién lo llevó al DAS? A mí me llevó al DAS el doctor Jorge Noguera, primero como asesor en temas de inteligencia estratégica, y luego propuso mi hoja de vida ante el presidente Uribe para ser subdirector del DAS, cosa que yo no había aceptado durante 6 meses, hasta que el mismo presidente Uribe en una reunión en Palacio me solicitó que le aceptara la subdirección del DAS, y la acepté el 1 de junio del 2005. Yo fabricaba medias de niño. ¿Quién estaba en esa reunión? En esa reunión estaba la Junta Directiva de Fedegan. ¿Y por qué estaba usted en esa reunión? Porque yo era asesor del presidente de Fedegan hacía 11 años. En esa época era el doctor José Félix Laforí, antes había sido el doctor Jorge Bisbal. ¿Pero usted era asesor de Bisbal? No, en esa época ya había llegado el doctor Laforí. Sí. ¿Cuál es su opinión de Jorge Noguera? Jorge Noguera es una persona capaz, es una persona que se distinguió por su interés de sacar adelante el DAS, por eso me llevó a mí para modificar una estructura eminentemente táctica y adaptarla a los preceptos fundamentales de la política de seguridad democrática que el presidente Uribe estaba defendiendo. No se podía concebir que la agencia de inteligencia del DAS estuviera pensando en delitos de bajo impacto y no estuviera profundizando en relación a aquellos eventos o amenazas que tuvieran relación directa con la seguridad del Estado. A eso fui yo al DAS. Jorge Noguera, desde que yo lo conocí hasta que desafortunadamente se dio el desenlace conocido por todo el país en donde él renunció y a mí me declararon insubsistente, nunca, porque lo puedo ratificar y lo he hecho muchas veces, nunca cometió un solo delito en mi presencia ni por oídas que me hubieran dicho a mí. Lo hubiera denunciado, como hice las otras 7 denuncias, sin temblarme la mano a pesar de los sufragios que me llegaron. Yo considero que el doctor Noguera, que se está defendiendo, y creo todavía en la presunción de inocencia, él está en juicio, no sé en qué fase estará en la Corte Suprema de Justicia. Es una persona que hizo lo que podía hacer en una entidad que tenía muchos problemas.
Ahora, el doctor Noguera, para el caso de mis denuncias, porque está en una grabación que ya tiene aquí el señor Carlos Gómez, fue engañado. Ahí la persona que confiesa homicidios dentro del DAS me dice a mí que Enrique Ariza era tan hábil que tenía absolutamente engañado al doctor Noguera. Y debo advertirle otra cosa. Cuando yo fui a reunirme con el señor fiscal general de la Nación, Mario Iguarán, en su oficina el 20 de octubre del 2005, el primero que supo fue mi jefe, que era Jorge Noguera. Y él me autorizó a ir. Y recuerdo que cuando nos despedimos en la puerta, porque yo le dije que fuéramos los dos, él estaba muy abrumado porque esa mañana usted, Julio, lo había entrevistado por esta emisora junto con Rafael García. Había habido una confrontación entre ellos dos y por eso él no me aceptó acompañarme a ir donde el fiscal. Porque lo que yo quería era que se investigara una cantidad de indicios de unas denuncias que yo tenía en ese momento contra funcionarios del DAS. Yo no sé si ellos eran unos santos o eran unos delincuentes, pero tenía que investigarlas y no lo hicieron a la fecha. Por eso denuncié a la fiscal segunda delegada ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Y yo qué tengo que ver con que él no haya ido? No, perdóneme, le aclaro. El día que yo fui a donde el doctor Noguera a notificarle que tenía la reunión con el fiscal a las 9 de la mañana, yo lo invité a que él fuera. Y él me dijo, mire, José Miguel, yo acabo de salir de una entrevista con la W, fue muy difícil, me enfrentaron con Rafael García, vaya usted y que se sepa la verdad hasta lo final. Así fue las palabras del doctor Noguera. Entonces, don José Miguel, nosotros llevamos años viviendo en la ficción, es decir, ni el doctor Noguera ni usted han participado de ninguno de los delitos que se les imputan, es decir, toda esta macabra relación del DAS con una política criminal de seguimientos, de órdenes de asesinatos, de todo lo que hemos escuchado, en eso no tienen que ver nada ni el director ni el subdirector. Esto todo lo hizo un señor Ariza. Permítame, si es tan gentil, y hago una diferencia entre lo que yo puedo responder por José Miguel Narváez. Yo hice unas denuncias soportadas en pruebas documentales que la Fiscalía tiene desde el 20 de octubre de 2005 y que fueron ratificadas por mí en una entrevista conforme a un plan metodológico en la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal de Bogotá. Esas denuncias incluían presuntas graves violaciones al Código Penal por altos funcionarios del DAS, empezando por Enrique Ariza, director de inteligencia, y algunos subalternos suyos directos. Luego, sí es cierto que José Miguel Narváez denunció lo que a posteriori, Julio, en el año 2010, varios jefes paramilitares como don Mario, en el mismo juicio del doctor Noguera, y como otro paramilitar del bloque Centauros, confirmaron a la luz del nombramiento de funcionarios del DAS en las seccionales, por ejemplo, de Casanare, por plata. Y según la denuncia que yo había hecho en el 2005, esa plata se la habían entregado a Enrique Ariza. No se investigó, yo no se lo puedo decir a usted si fue o no fue cierto, pero que existía una criminalidad denunciada por mí en cabeza de unos cuantos funcionarios en el DAS. Sí, ese fue el fundamento de mis denuncias. Por eso salí del DAS. Por eso estoy siendo sujeto de una retaliación. Es más, don Mario reconoció el 18 de mayo del 2010 que el detective que me había confesado a mí esos delitos, de nombre Carlos Andrés Moreno Roa, formaba parte de la nómina del bloque Centauros y les había vendido una ametralladora M60 por 30 millones de pesos. Señor Narváez, usted dice que no tiene o no tuvo ninguna vinculación con las autodefensas, que nunca habló con Carlos Castaño, pero don Berna y otro jefe paramilitar dice que usted y Carlos Castaño tuvo una discusión porque Castaño le reclamó a usted por la muerte, por las consecuencias de la muerte de Jaime Garzón y del senador Cepeda. A ver, Carlos, le agradezco mucho su pregunta y permítame por favor que la contextualice. Usted se refiere a la declaración del señor Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, del 17 de septiembre de 2009, ante la Fiscalía 30 especializada, en donde le preguntaron qué tenía que ver o qué tenía de conocimiento él acerca de la muerte del humorista Garzón y el señor Narváez. Le preguntan, indíquele al despacho
Después de la muerte... No, perdón, aquí está. Con base en su respuesta inmediatamente anterior, indique si el doctor José Miguel Narváez, en su calidad de asesor e idegolo de la SAUC, tuvo que ver con el homicidio del senador Cepeda. En caso afirmativa, díganos las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Respuesta. Después de la muerte del general Gil Colorado, Carlos quiso ejecutar otra acción. Era el asesinato de Cepeda Vargas. Me enteré por boca de Castaño que quien había sugerido el nombre era José Miguel Narváez, después de la muerte del humorista Garzón. Y dice que estuvo en una reunión en donde estuvo Narváez y Castaño peleando y en donde Castaño me reclamaba que qué había sacado él en la guerra con hacerme caso. Inmediatamente el despacho de la Fiscalía le pregunta: ¿recuerda año y mes en que usted se enteró de lo que acaba de narrar en respuesta anterior? Respuesta: estoy hablando a folio 107 de ese proceso Fiscalía 30. Entre el 94 y el 96, Carlos tenía un sitio en Medellín que se denominaba Montecasino. Yo le pregunto, Carlos, ¿cómo es posible que el señor Murillo haya presenciado una reunión entre Castaño y José Miguel Narváez entre el 94 y el 96, donde hubieran hablado del crimen de Garzón, que fue en el 99? ¿O es que se enteró 3 años antes que iban a matar a Garzón? ¿Y por qué no lo evitó? Segundo, usted no me está preguntando por otra declaración que este mismo señor hizo ante el despacho Fiscalía Sexta el día 29 de abril del 2008, en donde él afirmó sobre el asesinato de Jaime Garzón. Estoy hablando a folio 176. Ese mismo año de 1999, palabras de don Berna, el comandante Castaño inconsultamente ordena el asesinato de Jaime Garzón a través de la banda La Terraza, liderada por el negro Elkin Mena Sánchez. Varias veces le pregunté al comandante Castaño sobre las razones o motivos que tuvo para ordenar tan execrable crimen. Solamente obtuve evasivas, pero sí me recalcaba que pasara lo que pasara, negaría la autoría desde este hecho. Folio 70, cuaderno 25, radicado 1942. Jamás me reuní con Castaño, y menos para eso. Señor Narváez, quiero preguntarle por otro testimonio que rindió este narcoparamilitar, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna, en una visita que le hizo el representante a la Cámara y representante de las víctimas, Iván Cepeda. En ese testimonio dice fundamentalmente 3 cosas, algunas de las cuales usted ya ha referido en esta entrevista. Lo primero que dice es que en ese testimonio es que usted no tenía vínculos con las autodefensas, sino que usted era miembro orgánico de las autodefensas, que a usted lo único que le faltaba era el brazalete de las autodefensas y que cumplía 3 funciones fundamentales. La primera, ser consejero permanente de Carlos Castaño, personal. Segundo, dictar el curso que ya mencionamos, el cursillo que supuestamente se llamaría ¿Por qué es legítimo matar comunistas en Colombia? Y tercero, le tenían un nombre según ese testimonio de usted en las autodefensas, que era el eslabón perdido, es decir, el enlace con las altas esferas militares en Colombia, es decir, con el establecimiento militar en el alto rango. Y entre otras cosas, en ese testimonio también se dice que usted habría sugerido asesinar a Jaime Garzón, secuestrar a Piedad Córdoba cuando estuvo secuestrada por Carlos Castaño y asesinar al senador Manuel Cepeda de la Unión Patriótica. Creo que de algunos de estos casos usted se ha referido ya, pero quiero preguntarle particularmente por qué don Berna dice que usted era miembro orgánico de las autodefensas y que solamente le faltaba el brazalete. ¿Por qué lo está diciendo? Primero, porque necesita quitarse de encima los homicidios cometidos por la banda La Terraza, que eran propiedad de él, y que inclusive alias el Alemán dice que no formaban parte de la estructura de las autodefensas. Segundo, cuando él dice que yo no era de las autodefensas, sino que era orgánico y faltaba el brazalete, quiero decirle que en el radicado 155 de la Fiscalía 26 Antiterrorismo ya reposan las pruebas solicitadas por mi defensa en relación a las certificaciones oficiales de la Dirección de Inteligencia del Ejército, de la Dirección de Inteligencia del DAS, de la Dirección de Inteligencia de la Policía, en donde consta el orden de batalla de las autodefensas, tanto del bloque de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, como del bloque norte, encabezado por el jefe paramilitar Salvatore Mancuso, como de las posteriores consolidadas Autodefensas Unidas de Colombia, en donde los organismos de inteligencia
ratifican y certifican que José Miguel Narváez nunca formó parte de esas estructuras como lo dice don Berna. Es más, le quiero decir que existe en todos mis procesos otro documento firmado por el señor, en esa época, coronel Óscar Naranjo, director de la Dijín, por solicitud del viceministro Peñate para el año 2005, a partir de un anónimo que le llegó al Ministerio de la Defensa en donde me acusaban de formar parte de las autodefensas. El doctor Peñate le pidió al general Naranjo que hiciera un estudio del subdirector del DAS Narváez y está la certificación del hoy general Naranjo, el mejor policía del mundo, en donde se ratifica que a la fecha, es decir, al 2005, después de que él destinó varios oficiales con funciones de policía judicial adscritos a la Dijín, no existía ningún antecedente en ningún archivo de la Dijín, ni en ninguna investigación que vinculara a José Miguel Narváez contra esas denuncias. Ahora, yo le quiero decir una cosa, señor periodista. Usted me habla de don Berna, pero usted no me habla de HH, que desmiente a don Berna, que desmiente al Liguano y dice que todo lo dicho por ellos es falso y que no existió ninguna instigación de José Miguel Narváez sobre Garzón. Primero porque el Liguano, por ejemplo, no tenía la posibilidad de acceder a Castaño porque era un patrullero. Tampoco me menciona usted, por ejemplo, las declaraciones contenidas en todos mis procesos del señor Gabriel Puerta Parra, que consideró que las declaraciones de otro de estos miembros de las autodefensas como asesor, que se llama Juan Rodrigo García Fernández, hermano de alias Doble Cero, me acusa y dice que todo lo de él es falso. Tampoco menciona usted las declaraciones de alias El Águila, de alias Botalón, de alias Julián Bolívar, que descalifican estas declaraciones de estos jefes paramilitares, que en síntesis tienen la misma cuerda de los que yo denuncié por narcotráfico. Qué curioso que los que yo no denuncié por narcotráfico dicen que nada de eso es cierto. HH es contundente y HH en su declaración dice ante la Fiscalía 13 de Derechos Humanos que él ha dicho hasta la saciedad que no es cierto lo que este señor El Iguano, por ejemplo, dijo en relación con el asesinato de Jaime Garzón. Y lo que yo no quiero es que los medios de comunicación hagan lo que desafortunadamente ha hecho la Fiscalía al calificar estas investigaciones, que no toma todo lo favorable que podría llegar al verdadero conocimiento de la verdad. Don José Miguel, le quiero volver a preguntar. ¿Usted nunca se sentó a hablar ni con Fidel, ni con Vicente, ni con Carlos Castaño? Jamás. Inclusive, permítame, ya que usted me hace esta pregunta, porque en el juicio del DAS, de las mal llamadas chuzadas, que le repito que a la fecha no hay una, mientras yo estuve en el año 2005 como subdirector del DAS, fue el señor representante de la Cámara, Iván Cepeda, y puso de manifiesto lo que su periodista me acaba de preguntar en relación con las declaraciones de don Berna. Y yo le dije, doctor Cepeda, ¿usted conoce la decisión de casación de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en donde después de que la Fiscalía Unidad de Derechos Humanos declara inocente del homicidio de Manuel Cepeda Vargas al cabecilla Castaño y después de que el Tribunal Superior de Bogotá, segunda instancia, declara no comprometido, inocente del homicidio de Cepeda Vargas a Castaño, la Corte decide no casar, confirma la decisión de que Castaño no estuvo vinculado en el homicidio de Cepeda Vargas y me dijo que sí la conocía? Es decir, en este momento, atérrese Julio, estoy en la Fiscalía 26 de Derechos Humanos, acusado de determinador de la muerte de Manuel Cepeda Vargas en la cabeza de Carlos Castaño. Y Carlos Castaño fue declarado inocente en casación por la Corte Suprema. ¿Alguien me puede explicar eso? Representante de la Cámara, Iván Cepeda, hijo de Manuel Cepeda, asesinado por las autodefensas y según las autoridades, con el determinador José Miguel Narváez, con quien hablamos. Gracias por atendernos. Muy buenos días. ¿Cómo se puede explicar lo que dice el señor Narváez, representante Cepeda? Buenos días. Bueno, que Castaño es uno de los autores intelectuales del asesinato de mi padre, solamente lo pone en duda el señor Narváez, quien defiende al señor Castaño en toda circunstancia, hecho que demuestra su afinidad con él. El señor Castaño publicó un libro, miles de ejemplares se vendieron en las calles de Bogotá y de otras partes del país, diciendo que él fue quien asesinó a mi padre.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció ese hecho en la sentencia que condenó al Estado colombiano, y solamente el señor Narváez se le ocurre poner en duda ese hecho que es hoy en día una realidad. Ahora, ¿por qué el señor Narváez defiende al señor Castaño? Eso es obvio, porque el señor Narváez, como lo dice no solamente el señor alias Don Berna, sino una gran cantidad de jefes paramilitares, pues era su consejero de cabecera y era quien lo instaba a que asesinara a personas como Manuel Cepeda, Jaime Garzón, o también Piedad Córdoba, que fue secuestrada y estuvo a punto de ser asesinada por el señor Castaño. El señor Narváez, que dice que hoy dice que no es lícito matar comunistas, sin embargo escribió muchos artículos. Yo he mencionado uno de ellos en una de las audiencias que tuvimos en el proceso por el caso de las chuzadas, en artículos en los cuales en revistas de las fuerzas militares defiende la tesis de que los magistrados de las altas cortes, los periodistas, los defensores de derechos humanos son más peligrosos que la propia guerrilla y que por lo tanto hay que neutralizarlos. Así que ese es el verdadero pensamiento del señor Narváez, quien hoy posa de demócrata para eludir a la justicia. Señor Narváez, ahí tiene la respuesta. ¿Usted me permite contradecir en todo al honorable representante, Julio? Le está escuchando el hijo de Manuel Cepeda, según las autoridades, asesinado por orden suya. Muy bien. Tal y como se lo dije en la audiencia pública y está en registro ante el juzgado sexto penal, la sentencia número 18428 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, del 10 de noviembre del 2004, ponente doctor Edgar Lombana, ratificó, esto no es que José Miguel Narváez esté defendiendo a Carlos Castaño, a mí no me importa la defensa de Castaño, a mí me importa la defensa de José Miguel Narváez. A folio 61 de 75, resuelve la Corte no casar el fallo en materia de impugnación extraordinaria. Contra esta decisión no procede recurso alguno. Ahora, qué bueno que el doctor Cepeda, a pesar de que ya se lo dije en la audiencia pública, recordara en la página 60 de este fallo lo que dijo la Corte, no lo que dijo José Miguel Narváez. Aquí no es que yo me imagine nada, perdóneme Julio, yo no estoy defendiendo a Castaño. El que decidió que Castaño no estaba vinculado a ese proceso es la Corte, no es José Miguel Narváez. Un numeral 5. Sin embargo, es la propia normatividad la que prevé la solución por dentro del sistema jurídico para un caso como el presente. La acción de revisión es el medio idóneo y eficaz para que quien acredite interés jurídico pueda debatir los tópicos inherentes al eventual carácter de prueba que pudieran tener el libro Mi Confesión, escrito no por el señor Carlos Castaño Gil, sino por el comunicador social Mauricio Aranguren Morina. En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve no casar el fallo. Firmado Sigifredo Espinosa, Alfredo Gómez, Edgar Lombana, Álvaro Pérez, Marina Pulido, Jorge Luis Quintero, Yesir Ramírez, Mauro Solarte. ¿Se ha referido el doctor Cepeda? Sí, perdón Julio, que el libro Mi Confesión es la autobiografía de Carlos Castaño, nadie lo pone en discusión, y que hay una sentencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce la coautoría entre paramilitares y militares del asesinato contra el senador Manuel Cepeda, tampoco se discute. Yo creo que es evidente que el abogado de oficio del señor Carlos Castaño es el señor José Miguel Narváez. A ver, Julio, yo respeto la opinión del doctor Cepeda. Lo que pasa es que está cargada de inexactitudes y falsedades. Don Miguel, ¿por qué no comenzamos por fijar su posición sobre la conducta pública del señor Carlos Castaño, de sus hermanos y de su entorno? Execrable, por fuera de la ley, eso no tiene discusión. Por eso denuncié a los vínculos que tenía Macaco con el DAS. Esa es mi misma filosofía. Además está escrita, porque me gusta mucho que el señor Cepeda traiga a colación mis artículos, que son públicos, que están impresos en una revista legal de la Escuela Superior de Guerra, número 162 de marzo del 97. Ahora, quiero hacer una aclaración porque está quedando en el ambiente de lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que así se lo dije a él en la audiencia pública del juicio del DAS.
A mí me da mucha pena, pero yo respeto las decisiones de casación de la Corte Suprema de Justicia como respeto las opiniones del doctor Cepeda. Pero la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Colombia se respeta. Y discúlpeme, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no dice que fue Carlos Castaño el asesino del doctor Cepeda. Ahí habla de la omisión del Estado colombiano al no haber protegido al senador Cepeda. Y yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no lo protegieron? Ahora permítame lo del artículo. No es cierto, usted sabe que eso no es cierto, no mienta. La Corte Interamericana condenó al Estado colombiano no solamente por omisión, sino por acción. Y dijo claramente que los agentes del Estado colombiano actuaron con los paramilitares. El único que lo ignora, el único que defiende la inocencia de Castaño, repito, es usted, señor Narváez. Doctor Cepeda. Ahora, sus artículos sí son públicos, no, claro, léase las decisiones de la Corte. Porque son públicos, demuestran claramente que su ideología es la de neutralizar a los que usted considera son los agentes de la guerra política. No, doctor Cepeda, usted ni me conoce a mí, no hay una sola conferencia mía, yo no le voy a permitir que le falte el respeto a mi academia. Yo llevo más de 25 años investigando seriamente, metido en bibliotecas, sin ejecutar acciones ilegales, escribiendo en medios públicos ilegales, para que usted venga a decir eso. Ahí hay una cantidad de procesos, adjunte las pruebas. Yo le pregunté a usted en el proceso del DAS. Yo le pregunté a usted qué pruebas tenía. Pero realmente no, entonces júzgueme por delito de opinión. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.